ellos. Estamos controvertiendo la historia de cómo llegó el M19. Almero tiene una tesis y ahorita le vamos a explicar la otra tesis. A ver, ¿cuál es la tesis suya, Almero? Esperemos que pase el sonido. Cuando el M19 llegó a Caraloma, aquí a la cuadra, porque coincide exactamente que en el año 80 fue cuando llegó el primer instrumento musical que yo comencé a tocar, que fue una conga. Y entonces fue cuando también comenzó a llegar el movimiento, el M19, con sus famosos grafitis allá en la playa, que decía: ya llegamos, estamos, somos, no más. Cuando ya comenzaron y llegó Bolívar con Guaco, el finado Guaco, y nos invitó, y entonces ellos llegaron. Me acuerdo que el finado Guaco me regaló un folletico así, Introducción al Teatro, de Enrique Buenaventura, y resulta que llegó una carta de invitación para un acto cultural en Tierra Blanca del Grupo Cultural La Gaitana, y fuimos allá a Tierra Blanca, pero no sabíamos que era el M19, sino que era el Grupo Cultural La Gaitana, donde era Guaco y todos estos manes, y llegamos a Tierra Blanca donde había Guatusi, ahí por ejemplo, ¿sí? Y en un andén nosotros nos pusimos a tocar con Olimpo y Lucho el Ñato, y mi persona y Alfonso, comenzamos a tocar. Y claro, la gente vio porque nosotros tocábamos, el Olimpo tocaba la canción protesta, la canción social. Entonces se reunió la gente cuando vemos que ponen una bandera de Colombia y pone una bandera del M, y comenzó, ahí oí la primer consigna que decía el M: dame una M, dame un 1, dame un 9, ¿qué dice? Pues M19, y ya, ay, al rato de ahí viene la policía y corra. Bueno, entonces ahí corrobora usted que el M19 cuando llega a Siloé llega a esa Tierra Blanca. No. Bueno. No. Ellos llegan aquí al barrio Lleras y comienzan a instalarse arriba. Pero por eso te digo, hacen un acto cultural allá en Tierra Blanca. ¿Sí? Y nosotros fuimos a tocar allá. Era un acto cultural que ellos estaban organizando. Entonces, ya... Vamos a darle espacio a los miembros del M19, a Lucio, a toda la gente que nos diga en algún momento realmente cómo llegaron. Nosotros, la información es que había un flaco, Eliezer, que fue el primero que llegó acá y llegó a Tierra Blanca, y en Tierra Blanca fueron los primeros pasos del M19 según lo que hemos recopilado. Pero el mero dice que es acá en el barrio Lleras. Eso es para... No, pues los primeros grafitis que yo vi fue allá en la playa. No en Tierra Blanca, en la playa. Entonces que llegaron a la playa a poner los grafitis, ya estamos, somos, venimos. Ah. Muy bien, sí. Pues ese es parte de la recopilación de la memoria. Porque ese estudiante de Univalle, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Pues por otro te estoy diciendo. Bueno, ¿cómo era el hombre? Alto, de pelo ensortijado, mono, muy bien presentado. ¿Flaco? No, bien presentado, muy bien hablado. ¿Sí? Y él decía qué habían hecho, qué estaban haciendo y qué querían hacer. ¿Cuáles eran los grafitis? ¿Cómo decían los grafitis? Ya estamos, somos, llegamos, estamos. Quiere decir que la población de Siloé no había leído en el 74 lo de ya viene, ya llega, todos los pericos del país. Veneno, ¿cómo es? Parásitos, gusanos, ya viene, va llegando. Veneno para ratas. Entonces, ese man hablaba, ¿qué había hecho el M? ¿Qué fue lo primero que el M hizo a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Qué fue lo primero? ¿Lo primero que qué? ¿Qué hizo el M? ¿Pero en qué parte? A nivel nacional. Bueno, lo primero que el M19 cuando se reivindica en febrero del 74 es la toma de la espada de Bolívar y la toma del Consejo de Bogotá. De renombre que hubo fue que era la muerte de Raquel Mercado. No, eso fue, pero mucho después. Pero el secuestro de Raquel Mercado, ese man hablaba de eso. ¿Por qué lo habían secuestrado y por qué lo mataron? Pero eso después eso fue en el 79 más o menos. Pues por eso te estoy diciendo. 4 o 5 años después de que le diciendo por qué lo hacían. Porque ese tipo era un corrupto. Sí, ya él venía siendo perseguido desde hace rato. Ese era presidente, era presidente de una de la CGT. Obrera, una clase obrera. Había vendido. Era socio de Coltejer. Sí. Entonces ese muchacho expresaba de una manera
y qué estaban haciendo, era eso, educando a la gente para cuál era la esperanza de Pizarro, un cambio, ¿sí o no? Ah, bueno, y retrocediendo es lo que yo digo, Gaitán, todavía seguimos en la misma. Gaitán decía que el que vota no es el que elige, sino el que cuenta los votos. Bueno, Albeiro, ¿usted qué conoce de reuniones que hicieron en el puesto de salud de Siloé cuando se estaba armando la séptima papeleta? ¿Es qué? Séptima papeleta. Séptima papeleta, claro. Lo que iba a hacer después La Constitución. la constituyente. Del 91. Aquí hubo reuniones preparatorias, participó Rubén, participó Alfredo Ramírez y otras personas líderes de la comunidad en el puesto de salud. ¿Usted qué conoce de eso? No, de eso sí no conocí, porque en ese tiempo, pues vos sabés que, ¿no? Pero sí, ya en ese tiempo uno distinguía quiénes eran los que estaban metidos con el M. Pero la constituyente era con todos los grupos políticos. Pues por eso, pero ya sabíamos quiénes eran, entonces por eso ahí lo que vos comentabas de que esa reunión que se hizo en el centro de salud, pues eran los que ahora le llaman gatos, ¿cierto? Los de la corriente. Yo no pertenecía al M, pero fui utilizado, ¿sí? ¿Cómo es utilizado? Por la música. Porque resulta que, vuelvo y te repito, nosotros fuimos a un acto cultural que nos invitó la Gaitana, Grupo Cultural La Gaitana, que era como este grupo cultural del M, pero en la Universidad del Valle. Que nació allá en el Realengo, en la Comuna 1, por el Bajo Cagatal. El Grupo Cultural La Allá Gaitana. nació con Alfredo Parra y con un Nos periodista. llega una carta con el sello de Univalle. Con Servio también. Una carta con Univalle, ¿cierto? Y uy, ¿cómo no? Entonces fuimos al primer acto cultural en el 80. Pero la Gaitana no la hizo en el estudiante de Univalle, no fue la universidad. La universidad se apropió de ese espacio porque lo llevaron allá. Eso lo hicieron fue personas en la diciendo que Comuna a 1. nosotros nos llegó una carta de invitación para un acto cultural en Tierra Blanca, que el logo era Univalle, Grupo Cultural La Gaitana. O sea que ustedes llegaron engañados allá. Engañado y no engañado, porque nosotros apenas estamos empezando con la música. Apenas está yo. No, pues sí. Sincerémonos aquí en las cámaras, Albeiro. Usted, un homerito, reconocido aquí en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. ¿Usted sabía que era el M19 o no sabía? ¿Usted fue de gancho ciego? ¿Cómo es la cosa? ¿Lo invita a la Universidad del Valle? No lo invita al M19, lo invita a la Gaitana, que era el M19. Por eso, entonces resulta que cuando ya llega el amigo que te digo que llega, el muchacho estudiante de Univalle, que llega a dar educación política, ahí es donde uno comenzamos a entender, porque nosotros en la Gallada decíamos, porque la Gallada aquí en la 22, a esta hora ya comenzaban a haber por ahí 15 o 20 ahí parados. En ese tiempo cuando esto era sin pavimentar. La 22 es aquí en la capilla San Ramón Onato, en toda la esquina. Entonces, resulta que nosotros ahí comentábamos, cuando llegaron los grafitis decíamos, eso es un betún, una crema, un jabón, un desodorante, un perfume. No, era el M19. Pero retomando al mero lo de la constituyente, entonces, ¿usted qué escuchaba en el año 90, finales del 90, sobre la constituyente? Pues imagínate el logro que se ha hecho por medio del Tratado de Paz del M19, porque eso fue una de las iniciativas, como fue lo de conformar comunas en Colombia. Eso fue una vaina política que lo hizo el M19 cuando tomó la Embajada de República Dominicana, porque eso de las comunas es un modelo francés, eso viene de la Revolución Francesa, y ellos hicieron que se aplicara aquí el M19, ¿no? Entonces cuando llegan ellos al Tratado de Paz era ese, una constituyente, porque es que... Lomerito, deme 3 fortalezas del M19 y 3 debilidades. 3 fortalezas. Sí. Pues imagínate, la principal, lograr el objetivo de más de 42 años, a los 43 años. ¿Ah? Eso fue lo más grande que ha podido tener, ¿no? La otra, por ello se hizo... Pero explíquele a la comunidad internacional, ese logro es el actual presidente de la República, claro, Gustavo Petro. La economía humana, ¿cierto? Y luego el logro de la constituyente. Segundo. Y tercero para usted. Pues el cambio de régimen. Y aquí en Siloé, ¿cuál fue para usted una fortaleza del M19? Pues a ver, para mí la fortaleza fue que ellos cumplieron, porque por casualmente, eso es lo que dice de Siloé, porque resulta que en esta ladera
se cumplió lo que se llegó a lograr, por ejemplo, en Cuba, que fue el ejército del pueblo, ¿no? Y aquí era el ejército, era el pueblo cuidando a la comunidad cuando llegó el ENE aquí. Porque aquí usted deja la puerta abierta y porque ellos llegaron haciendo limpieza social. O sea, fue la autoridad aquí. Ah. Eso es positivo. No, Otra cosa positiva acá, le voy a refrescar un poco la mente. Aquí se morían muchos niños por el problema de las aguas. pues claro, pues mi hermanito de 4 meses cuando llegamos aquí en el 58 se murió a los 4 meses de esta vaina estomacal, intestinal. ¿Y por qué se morían? Por el agua. ¿Y qué hizo el M19 para que se solucionara eso? Pues a ver, yo la verdad es que el trabajo que se dio aquí de la comunidad, porque es que es una de las estas que se dio aquí con lo que se llama, pues que esto volvió una invasión, que yo es recuperación, ¿no? Recuperación, compañero, Pues, nada de invasión. entonces, no. Invasión fueron los españoles. Pues le llamaban, bueno. Entonces resulta que aquí fue ¿cómo se dice? Como dice García Márquez, un macondo. Donde... Retomamos. Entonces aquí se formó un macondo, Sí. donde llegó gente de toda parte, sí, de Colombia, porque eso venía gente de toda parte. Y llegaron buenos y malos, rojos y azules, aquí a luchar por las causas comunes de la comunidad. Entonces allí fue donde se comenzó a hacer el primer acueducto, que fue la gente que fue a traer agua de allá, del corregimiento de los Andes. Parece mentira, pero Lleras ha tenido 4 acueductos. El M lo que sí logró fue que se acabaran los basureros. Y al acabarse los basureros, ¿qué pasó? Pues comenzaron a subir carros a recoger la basura. ¿Y de ahí qué pasó después? ¿Cómo así? Ya el agua no estaba tan contaminada y dejaron de morirse los niños. No, pues claro, no solo eso, sino que ya pusieron los tanques. Después llegaron las pilas. Pero resulta que el problema acá era que no había alcantarillado, por eso no pavimentaban acá. Bueno, ya tenemos varias cosas, fortalezas del M19 en Colombia y en Siloé. Ahora, debilidades. 3 debilidades del M19, especialmente en la loma de Siloé. Pues, ¿cómo así que debilidades? Sí, algo que no estaba bien. Pues yo por lo menos no compartí la vaina de la limpieza social. Bueno, una. La otra, pues como todo, ¿no? Como también los partidos tradicionales que se da eso de que hacen las cosas por a veces unos, ¿no? No todos. Imagínate, Cali. Bueno, seguimos entonces con las debilidades. Otra debilidad. Que a nivel de colectivo fueron muchos los que dejaron abandonados. Y en la operación Navidad Limpia, ¿qué pasó? ¡Ja! No me diga más, parce. Eso fue. Pues yo hoy nomás viendo las noticias de eso de Ucrania, ¿no? De Palestina, yo me acuerdo el momento, al otro día de la toma de Operación Navidad Limpia, a los 2 días, pusieron ese helicóptero que nosotros le llamamos el Mosquito. Lo pusieron casi aquí en la capilla, aquí arribita, así. Y aparecieron las tanquetas Cascabel allá arriba en ese morro. Y entonces que iban a bombardear. Y eso, uy, hermano. Y eso fue el alcaboz, la gente corriendo, desesperada, jalando los niños, las mujeres con chuspas y todo, corriendo, que porque iban a bombardear. Y entonces... Yo estoy ahí en la esquina, ya mi madre se ha ido, mi hermano se la ha llevado, y entonces, estaban diciendo que había que dejar las puertas abiertas, los del ejército. Entonces venía el ejército allá arriba, y cuando yo llegué, yo arranqué a correr, cuando llegó el madre esquina, parado, te lo suelto, y yo me metí a mi casa, y cerré la puerta. No, que se queda la puerta abierta. A mí tiene que sacar el de acá, y ahorita que, usted hubiera visto, hermano. Bueno, Albero, vamos a mostrar ahí en la esquina qué es lo que usted está viendo, hacia arriba y hacia la capilla, para que la gente entienda en dónde estamos. Estamos en la capilla y el contexto de lo que está contando Albero lo vamos a mostrar aquí. Lo que estás diciendo es que se paraban en dónde. Ellos venían allá. Arriba, de arriba. El ejército.
El edicto venía de allá. que todo el mundo dejara las casas con la puerta abierta. Sí. Pero yo estoy aquí cuando venga allá, yo arranco para allá, que la casa materna. Esa es tu casa, esa es la casa materna. Entonces, cuando llego acá, el soldado llega aquí y me dice, parado, te lo suelto, y yo me entré y cerré la puerta. Entonces, imagínate que al otro día, de aquí en la capilla para allá, a la otra cuadra, Sí. montaron una .50. Montaron, la ejército montó una .50. El ejército. Sí. Montó una .50 y comenzaron a dispararle a la torre. A esa torre. A la torre. La torre tenía los calados, todas las ventanas eran con los calados que hay abajo. Sí. Pero los guerrilleros, todos los quebraron a punta de plomo. ¿Y por qué? Porque ahí había un guerrillero, decían. Y Maradona. Eso era un imaginario. Se subió allá y ya no había nada. Entonces resulta que a mí me tocó ver cómo se daba un plomo entre los niños del ejército. Porque cuando pusieron a .50, un morocho grandote me dice, sáqueme de aquí, de las cananas, saque las balas a sacarlas así para poder disparar tiro a tiro. Y ese man puso ese aparato allá en el patio de la casa donde nosotros comíamos papas aborrajadas para disparar para la carretera y disparar a los otros que iban sobre los otros. Se va a matar a sus compañeros. Uy, eso es un tropel. Bueno, esta es la historia de Lemmy acá y cerramos con la constituyente, la última pregunta. Entonces, para usted, ¿qué fue la constituyente? Pues lo máximo que ha habido en Colombia después a raíz de ese un gran logro, porque lástima que la Constitución es como, me pongo erizo como la Grisales cuando la leo, pero el problema es quién la hace cumplir, porque casualmente acá lo que necesitamos era un antisistema, como decía Gaitán, un gobierno que sea proletario, que gobiernen los trabajadores, la clase obrera, los campesinos, los aborígenes, porque no es indígena, porque nosotros no somos de la India, los afrodescendientes, los empresarios colombianos, ¿ya? Y es un cambio que casualmente era la esperanza de lo que hablaba Carlos León Gómez Pizarro. Bueno, seguiremos con píldoras para la memoria, pero dejamos este aviso que escribe esta hermosa recopilación de lo que siente el pueblo colombiano. 200 años del pueblo protestando por los impuestos. Hace un año los más ricos y multimillonarios están protestando porque les van a cobrar impuestos. Sentipensante 2023. Muy bien, cerramos esta cápsula de la memoria. Seguiremos más para adelante. Necesito conseguir un libro de verdad. Oh, tranquila. Oh, usted puede mirar también. Bueno, tenemos a Servio Ángel Castillo, el blanco negro de Buenaventura. El hombre de Buenaventura. Y mire, ¿y qué? De Buenaventura y Buenaventura y Buenaventura, ¿no, Servio? Recuperado de salud, pero lo que nos atañe en este momento es una cosa que nos hemos encontrado en Siloé con un tipo que viene a hacer una tesis de una maestría de la universidad en Filadelfia. Y nos sorprendió porque nos hablaba que por allá en el 90, para la constituyente, comenzaron a hacer reuniones en todo el país, ¿cierto? Pero que la mayoría de las reuniones las hacían la institucionalidad, el gobierno, pero que encontró que en Siloé se hicieron reuniones en el puesto de salud para ese tema. Cuando hablamos contigo, Servio, nos dice que en todo Cali se hizo eso. ¿Cómo es la historia esa de la constituyente y cuál es el preámbulo de toda esa historia? Bueno, primeramente pues hay que hacer reconocimiento al esfuerzo que se hizo no solamente en Cali, sino en todo el país con respecto a la promoción de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta que fue avalada por los partidos políticos tradicionales, en el gobierno de Virgilio Barco, que empezó a tomar figura y llevó a la desmovilización del M-19 como movimiento guerrillero, junto a otras organizaciones guerrilleras de la época como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, como Patria Libre,
y estaba también allí dentro de este grupo el Ejército Popular de Liberación, EPL. Estos acuerdos políticos que se dieron para que estas guerrillas se desmovilizaran trajo también consigo la desmovilización de los comandos Manuel Quintín Lame, proindigenistas. Sucedió lo que todo el mundo esperaba, una gran convocatoria a una constituyente, que en principio había sido una propuesta que venía de años atrás impulsada por el EPL a través de Óscar William Calvo, uno de sus dirigentes políticos de Cartago. Y justamente cuando se dan estos pasos, procede el movimiento que conocieron y que todo el mundo denominó la Séptima Papeleta, que era un movimiento estudiantil nacional conformado por universidades diversas, públicas, privadas. Allí estaban las católicas, las no católicas. Entonces, ese esfuerzo de la Séptima Papeleta se notó y efectivamente se pudo pensar en la convocatoria a una asamblea constituyente, que fue la que nos dio o nos dejó precisamente la Carta de 1991. Ese ha sido pues como, digamos, lo que primero hay que reconocer, cuál es el momento histórico. Vienen después una serie de tareas, sobre todo en la izquierda hablando de las guerrillas como tal. Ya estaba la Coordinadora Nacional Guerrillera andando, donde la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional con el padre Manuel Pérez Martínez era el comandante general, pero también estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con Manuel Marulanda Vélez, con Jacobo Arenas y con toda su cúpula, además del EPL, del PRT, de Patria Libre, del M-19 estaba el Ricardo Franco, y allí llegaron pues, digamos, en estas reuniones, no solamente la fuerza en armas, sino que también se dieron paralelamente caminos de unidad y convergencia, y así se denominó mesa de convergencia, donde estaban, por ejemplo, las organizaciones políticas que tenían que ver con estos grupos, por ejemplo, el Partido Comunista, la JUCO, allí estaba la Unión Patriótica, Esperanza, Paz y Libertad, A Luchar, Unidad y Democracia, bueno, otras expresiones también sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que nacía, y obviamente el movimiento estudiantil de la época, que además de la Séptima Papeleta venía forjando desde lo público y también en lo privado ese cambio, esa transformación. Se unieron también los campesinos, se unieron la UNI con los indígenas, las comunidades afro, que acababan de presentar también su propuesta y plataforma constituyente para los cambios que pedía la comunidad afro, que después se verán reflejadas con lo que denominamos la Ley 70. Entonces todos esos componentes humanos entran a formar una gran mesa nacional de convergencia, y las tareas que salen era hacerle eco, ¿no? Eco y pedagogía a esas propuestas de cambio, de reforma constitucional que el país demandaba. Y eso implicaba que cada uno en territorio, cada uno en el escenario que tenía, sectorial, focal, territorial, saliera a decir qué cambios y escucharan a la gente. Y esa tarea llegó a Cali, obviamente a Cali llegó, donde tuvimos la oportunidad de impulsar, ¿no?, una serie de reuniones, de mesas de trabajo, de diálogos con voceros, con dirigentes comunales, con dirigentes de todos estos sectores, para recoger inquietudes que finalmente pues se presentaron. Acuérdate que la Asamblea Nacional Constituyente recogió muchísimas propuestas, más de 5.700 propuestas de reforma constitucional, que lo cual era un indicador bastante amplio de reforma. Propuestas y proposiciones temáticas, había más de 50.000 propuestas temáticas para efectos de tener en cuenta, y obviamente ese trabajo se hizo con comunidades. El caso de Cali que te interesa, sí, aquí estuvo la mesa de convergencia, por ejemplo, trabajando no solamente en Siloé, también fue Terrón, estuvo en Medellín, en todas las lomas, se trabajó en el distrito de Agua Blanca muy fuerte, sí, lo que era para el momento la comuna 13, la 14, la 15, la 16 inclusive, y no estaba todavía conformada la última comuna, la comuna de allá de la esquina, la comuna 21, ¿sí? Entonces se hizo el movimiento, se hizo eso, y acá internamente, aquí en los barrios, en el plano de Cali.
escenarios de contradicción y de discusión y de aportes y de reflexiones muy importantes como el sindicato de Sintra en Cali. Sí, allí en la calle 17 con séptima y sexta, por ejemplo, allí llegaba la gente a proponer, a decir cosas. El auditorio de San Nicolás, también en San Nicolás, allí donde está hoy la IPS. Escenarios como lo de Univalle, la Santiago, la Libre, entre las universidades, que para ese momento recogían como esa expectativa de este movimiento reformista. ¿Quién coordinaba, Servio? La coordinación pues, nacional estuvo siempre marcada por las directrices que nacionalmente se tomaban. Una mesa donde había una mesa muy amplia, muy democrática, muy fuerte, pero hay voceros que eran, como decimos nosotros, los líderes naturales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Camilo González Pozo, es ministro de Salud, una persona que acompañó todo el proceso de la discusión política en Colombia, y Camilo estuvo, por ejemplo, al frente, lo recuerdo mucho a Camilo, pero estaban también los presidentes de la Central Obrera, de los sindicatos fuertes, había mucha gente compartiendo. ¿Y aquí en Cali? Aquí en Cali pasaba lo mismo, para la misma época tuvimos sindicalistas y personas, por ejemplo, líderes sociales como Héctor Galindo, me acuerdo de algunos académicos como, por ejemplo, Adolfo Álvarez, el mismo Álvaro Sepúlveda. A nivel comunitario, cada comunidad tenía su líder. El caso de Siloé, allá, si bien es cierto, estaba Rubén Hurtado, Alfredo Ramírez, también estaba por ahí Emilio, estaban otras personas que enfocaban y que les gustaba hacer sus aportes y lo hacían en comunidad, y eso es lo interesante de todo esto, todo lo que mostró. Los nombres que te has referido en este momento, en la gran mayoría, si no estoy equivocado, eran miembros del M19. ¿Qué tiene que ver el M19 con estas mesas de trabajo? En el caso de Cali, pues nadie puede negar que Cali tuvo una altísima influencia del M19, no solamente por la presencia militar que tuvo, el tema de las milicias en las zonas de Ladera, Terrón, Belén, de Siloé, o acá en la zona oriental, todo el distrito de Agua Blanca que llamamos, sino que siempre desde Santa Mirada y los colegios como Isabela Galindo, el Eustaquio Palacios, el INEM, se surtió, se recogió siempre personal que integró el M19 en sus filas militares, en las milicias, y después en términos ya más académicos, pues ya sabemos que salieron profesores como Navarro Wall de Univalle, pero también alumnos destacados de Univalle que salieron para el monte, ¿no? Desde los mismos momentos de Marcos Zambrano hasta pasando después por estudiantes como, por ejemplo, Eduardo Chávez o el mismo Jaime Perea, o por ejemplo, bueno, la lista es interminable, termina uno por decir que muchos profesores en este tema, de la del Valle, de la Santiago y obviamente de la Libre, les hacían parte como de esas coberturas. Y obviamente también había un componente muy interesante intelectual. Muchos intelectuales de Cali participaban de estas dinámicas. Encontrábamos médicos, arquitectos, ingenieros, además de los profesores, pues había gente muy comprometida desde el gobierno. Entonces había, digamos, un grupo humano muy interactivo, pero también muy heterogéneo. Sí, no podemos decir que eran esto, no. Ahora que me acuerdo, las enfermeras, por ejemplo, la gente de la salud siempre estuvo ahí. ¿Cuál era la participación directa de la comunidad en estas mesas de trabajo de la Constituyente? Mira, el pueblo, mientras se le hable claro, mientras el pueblo entienda la claridad con que le habla, el pueblo responde. Y la respuesta de la comunidad iba en ese sentido. A mí me tocó estar en algunas de estas mesas y yo lo único que te puedo decir es, siempre se le habló claro, siempre se le dijo al pueblo para dónde iba, siempre se les explicó qué era una asamblea constituyente y qué era la importancia. Sí, la importancia era, como te decía que al principio, que es que había que ir a hacer pedagogía. Y esa pedagogía es de pronto lo que hace ilustración, lo que produce argumento, lo que produce un razonamiento en las personas. Cuando eso no ocurre, pues la gente queda con los ojos tapados. Y nos ha pasado muchas veces. Hoy lo que, por ejemplo, estamos diciendo,
hace falta, pedagogía para la paz total, ¿cierto? Nos hablan de la paz total, pero no estamos haciendo pedagogía. Entonces la gente cree que la paz total es silenciar fusiles, esconder los fusiles. No, eso no es paz total, ¿sí? Esa no es la paz total. Hay que hablar de una seguridad, por ejemplo, humanitaria, ¿sí? Que es una teoría sociológica incluso de los años 60, después de que Paz Borda pintara algunas cosas sobre esta teoría de la seguridad humanitaria, y como dice el mismo decreto que reglamenta la paz total, la paz total es el resultado de ¿qué? La seguridad humanitaria. Eso está allí, pero sí que explicárselo a la gente. ¿Y qué es seguridad humanitaria? Que mientras usted tenga educación, tenga buena salud, tenga donde dormir, tenga que comer, tenga que trabajar, tenga que hacer algo para su vida, para crecer, pues hombre, nadie va a pensar en coger armas. Nadie va a pensar en delinquir. El resultado de todo esto sabemos que fue la Constituyente de 1991 que reemplazó la de 1886. Usted, después de esas mesas de trabajo, ¿cómo era el contacto con la comunidad? ¿Sí le hicieron seguimiento al proceso comunitario? Realmente allí podemos decir que están las culpas de estos esfuerzos, porque todo se produjo después de la Asamblea Constituyente y de esa conformación donde, como todo el país sabe, el M-19 puso 19 constituyentes en los 70 en votación. Fue la fuerza ganadora y en un acto de entendimiento se compartió la presidencia con Navarro Boll, con Álvaro Gómez Hurtado, conservador, y con Horacio Serpa, liberal, para darle pues una horizontalidad a la dirección de la mesa constituyente, ¿no es cierto? Pero después de que pasa eso, porque eso prácticamente tumbó, relegó el Congreso de la República, y viene una nueva elección por la presidencia, por el tema del Congreso, entonces eso se agitó, y estos partidos que fueron derrotados, como pasó el año pasado en Colombia, que también fueron derrotados, ¿no?, en el 2022, entonces surgieron ahora sí y se alzaron con todo, y vino el clima también de la polarización. Alguien dice, no, es que lo que vivimos hace un año fue terrible, sí, pero la del 90 fue peor, la del 89 al 90 fue horrible. Después de ese esfuerzo tan berraco que se hizo por una nueva constitución, tuvimos unos problemas muy complicados. Por ejemplo, el caso del M-19, la muerte de Carlos Pizarro, que fue el tipo que entrega las armas, que pone el movimiento prácticamente haciendo eco a un postulado que le dejaba Jaime Abate Mancayón en el M-19, pone todo su movimiento a trabajar por la paz, como hasta ahora, ¿sí? No hay disidencias del M-19 en contra de paz ni peleando contra el gobierno. Pero ¿qué pasó? Hubo un enfriamiento de estas fuerzas que activaron el proceso, y entonces surgieron otra vez los partidos tradicionales que han sido expertos, conocedores, dominadores, manejan bien ese tema que llaman ellos de la politiquería, y entonces ahí mismo se apoderaron de los escenarios. Entonces se perdió el esfuerzo, no hubo seguimiento. Y por ejemplo, una reflexión que se hizo hace poco con gente del M-19 es como, por ejemplo, después de todo lo que se hizo entre el 91 y el 92 para acá, se adormeció la gente del M, y llegó al 2021 el estallido social, y la pregunta y la reflexión que se hizo en ese momento fue, no, que sí, que estos muchachos que por aquí, cuando alguien relacionó, ¿y qué hicimos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? Si éramos los de la experiencia, teníamos la formación política, militar, fuimos los que dejamos las armas por estar en proceso de paz. ¿Dónde estuvimos cuando los muchachitos se alzaron? Cuando el estallido se dio, que no era un problema de muchachitos, un problema del pueblo colombiano, pero el pueblo se quedó solo, el pueblo se quedó peleando, tirando piedras, y ya les respondían con balas, ¿sí? Y ahí es donde estuvo la gente del M. Entonces, esa reflexión se hizo y se hacía esa crítica, ¿no? Y entonces surge nuevamente una reflexión después de eso. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces viene nuevamente el empoderamiento, y estamos en el encuentro con el tema de Petro. Viene el surgimiento de Petro como presidente, y ahí está la gente tratando de volverse a ubicar, a encontrar. ¿Hay alguna relación directa entre estas mesas de trabajo antes de la constituyente y hoy la posibilidad de que un presidente haya sido del grupo insurgente M-19? Desde luego que hay una relación muy, muy directa.
la Constitución del 91 no solamente cambia el régimen de gobierno que traía Colombia con la Constitución de 1886, 105 años después, sino que le quita la posibilidad a los partidos tradicionales seguir en ese consenso, en ese manejo, ¿no?, bipartidista que traían de la relación de poder. Entonces la Asamblea Constituyente del 91 lo que hace es abrir el manejo. Listo. Entonces, con la Constitución del 91 no solo cambia el modelo bipartidista que había de gobierno en Colombia, sino que se empiezan a tejer nuevas expresiones políticas. Y ya la Alianza Democrática N19, que fue la ganadora de la constituyente en la elección, ya entra a jugar en el escenario. Y con la Alianza Democrática empiezan a darse esos procesos de conformación de partidos que hoy ya van como en 40 partidos en Colombia. Pero eso era producto de esa puerta que se abrió allí y que sí era posible, ¿no?, acabar con el manejo bipartidista que el país tenía. Ya por ejemplo el mismo Partido Liberal se dividió, el Partido Conservador se dividió y otras expresiones han salido en Colombia y ahí está. Entonces digamos que esa fue un primer punto de avanzada. Lo más importante que decimos jurídicamente nosotros es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos que tiene la Constitución colombiana es la más, digámoslo así, la más larga en contenidos en el mundo, la segunda más larga, una Constitución de 380 artículos, que también era la más extensa, pero trae una serie de derechos que aquí se negaron. Hasta el 91 había estado de sitio, dominio total de los militares, de la sociedad civil. Con la Carta del 91 se entra con una carta contundente de derechos de primera, de segunda, de tercera categoría, visibilizando los de cuarta categoría y obviamente lo más importante, como lo dice el mismo artículo 93 de la Constitución, se reconoce un bloque de constitucionalidad, que es respetar todos aquellos tratados, declaraciones y acuerdos que a nivel mundial, a nivel internacional, Colombia ha aceptado. Y esa Carta de Derechos es la que hoy hace posible que este país, a los trancazos decimos, haya cambiado. Entonces, jurídicamente eso fue muy importante. Entonces, eso es de las cosas que uno tiene que mirar. Cosas, por ejemplo, cuando después la Corte Constitucional que nace con esta carta llega y conceptúa y dice, no, es que esto es un país de, sí, claro, todos son estados de derecho, pero esto es un país que es que, ¿cómo lo podemos calificar? Y la Corte lo define así, un estado social de derecho, democrático y participativo. Eso le da un ingrediente más a la carta y obviamente en por ejemplo, de estos artículos, de los 380 artículos que tiene, el 10% de los artículos habla de la participación, o sea, 38 artículos estaban hablando de la participación ciudadana, de la participación social, comunitaria, es decir, en todas sus expresiones de la participación, como igualmente esta carta deja otro legado que no se le quiere reconocer bien. El 10% de la Constitución habla del medio ambiente, de esa defensa, de esa naturaleza, de esos recursos. 38 artículos de la Constitución que están invitando a hacer esa reflexión. Sí, no es gratuito, por ejemplo, cuando uno escucha a Pedro hablar del cambio climático y la defensa de la naturaleza y los recursos. No, eso está allí, claro. Y como él lo dice, es que la carta me da el mandato. ¿Sí? Y qué bueno que se entienda así, ¿cierto? Pero esas son cosas que la carta dejó para bien. ¿Qué más nos queda después de eso en términos de la participación? Es que se amplió el concepto. No era solamente el voto por el voto, como lo dice el artículo 40, a elegir y ser elegido, no. Hay unos instrumentos para la participación electoral que se consignan, la participación ciudadana, que se consignan en el artículo 103, sino que también deja claro la posibilidad de, por ejemplo, inclusive, que haya jueces por fuera de la jurisdiccionalidad, jueces particulares que administran justicia, en el caso de los jueces de paz, ¿no es cierto?, quedaron allí. Surgen los mecanismos alternativos de solución de conflictos que venían, pero se les da ese fuero constitucional. Entonces ya los conciliadores, por ejemplo, los mediadores, el arbitraje como tal,
pueden ser utilizados o implementados en esta sociedad, y se está haciendo, ¿cierto? Acaba de salir un decreto reglamentario de todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿sí? Muy importante el decreto 2022, ese es muy importante porque se recoge todo lo que se había hecho en Colombia, incluso en América Latina, sobre ese término. Entonces, mire que hay muchas cositas que uno le puede ir reconociendo a la Constitución. La participación, como te digo, fue muy importante, rompió el esquema, y sobre todo el esquema del bipartidismo, no solamente en lo político, en lo electoral, sino también amplió en lo social, en lo comunitario, en los temas gremiales. Por eso somos hoy una sociedad activa, y por eso cuando se convoca y dice, no, que las marchas hagan a respaldar una propuesta de reforma de cambio para el gobierno o para criticar al gobierno, sí, las dos valen. Para apoyar al gobierno, aplaudirlo, como criticarlo, sí, eso lo permite la Constitución. Debilidades y fortalezas de esas mesas de trabajo preparatorias a la Constitución de 1991. De aquella época, pues, primero, lo que podemos seguir diciendo hoy, la falta de cultura ciudadana, la falta de información, la desinformación, ¿sí? El terrible manoseo, no solo de la clase política tradicional, sino de los mismos medios de comunicación. Podemos decir que en aquel momento no había esa claridad. Te repito, en el 91 todavía teníamos estado de sitio. ¿Qué era el estado de sitio? Un país dominado por militares, ¿sí? Bajo regímenes que se construyeron aquí, no solamente lo que dejó la dictadura de Rojas Pinilla, sino lo que después se fue presentando como el Estatuto de la Seguridad Nacional, por ejemplo. Esa doctrina de la seguridad que manejó la clase política colombiana, que venía de aquellas formaciones militares de la Escuela de las Américas en West Point, en los Estados Unidos, ¿sí? El manual de baja intensidad de la CIA para contrarrestar movimientos de protesta insurgente, estudiantiles y campesinos y sindicales en América Latina. Todo eso hizo eco, y en el estado de sitio que se nos declaró se mantuvo eso. Ese era el fuerte de todos estos gobiernos civilistas, y se jactaban de decir que esta era la democracia perfecta en América, que la más antigua. ¿Cuál democracia? Servio, entonces, fortalezas de esas mesas preparatorias a la Constituyente. Que la gente asumió la propuesta que se le vendió en su momento, ser gobierno. Es la oportunidad de ser gobierno, y la gente entendió que había que entrar en cambio, en transformación, y que esos cambios y esa transformación eran necesariamente a partir de sus realidades. Sí, yo no puedo construir un cambio o una transformación si no tenemos en cuenta lo que está pasando en la base, en las comunidades, y eso fue lo que primero salió, y empezamos a articular qué era lo que se quería decir. Pues cierto, hay hambre, hay pobreza, hay exclusión, hay, digámoslo así, grandes diferencias, ¿sí? Pero eso se construye allí y se empieza a mostrar. Por eso todavía Colombia sigue siendo el país más significativo, el tercero más significativo del mundo, ¿cierto? Pero eso la gente no lo entendía, la gente lo expresaba, y eso había que expresarlo y ponerlo acá, y empezar a trabajar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de que la reforma llegara. Y por eso vemos derechos en la Constitución del 91 claros, como por ejemplo el ejercicio mismo del tema de la salud, tema de la educación. Ahí están consignados todavía, de eso estamos pegados. El tener elementos tan visibles, por ejemplo, esos 4 principios que dice el artículo 1 de la Constitución, cuando se refiere, por ejemplo, que la dignidad, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el particular son elementos fundantes del Estado colombiano. ¿Y debilidades de esa mesa? Debilidades, pues, como siempre, protagonismo, el vanguardismo politiquero, político de unos, de otros, sobre otros, ¿no? Yo sé, yo manejo, yo soy el que la tengo clara frente a otros, pero eran cosas que se discutían, y al final muchos también, porque no tienen toda la formación, también muchos aprendimos allí, muchos crecimos con eso. De 1 a 10, en ese porcentaje de 1 a 10, las comunidades, especialmente en Cali, en el caso de Siloé, ¿sí se apropiaron del proceso? En el ejercicio hay que decir, como lo dijo Gaitán en 1945,
edificó, el pueblo construyó una propuesta de Estado, una propuesta de gobierno, y creo que eso es lo más significativo. Siempre viniendo de ese lado y viniendo del principal protagonista, que es el actor principal, siempre será eso bien calificado. Yo diría que si me pones calificación, digo que fue un ejercicio bien hecho, que eso tenía que tener 10 o 5 en la nota que utilizáramos. Bueno, ya resumiendo, Servio, estos procesos son vistos con buenos ojos desde afuera, pero nosotros internamente no conocemos inclusive la constituyente en términos generales. Muy poca gente tiene ese privilegio. ¿Cuál es la estrategia para que las nuevas generaciones conozcan qué hay que hacer entonces para que estos jóvenes que estuvieron en el estallido social realmente comiencen a aplicar ese principio, sobre todo esa mesa que fue una mesa plural y que obviamente fue liderada por el M19? Bueno, lo que te decía, después de la Asamblea Constituyente, después de la publicación de la Constitución del 91, se enfriaron las cosas y el que aprovechó fue el bipartidismo, la clase tradicional que estaba ahí amarrada, que no podía sentirse protagonista, y mismo apareció. Pero eso mismo pasó con el estallido social. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó de allá hasta hoy? No hay pedagogía constitucional. El artículo 41 de la Constitución dejó un legado allí muy clarito, que tenemos que hacer pedagogía constitucional, que tenemos que enseñar la Constitución. El señor Chávez, cuando fue presidente en Venezuela, reformó la Constitución y a todo el mundo le llevó un ejemplar, a la escuela, a la casa, a la fábrica, al campo, al del barco, a todo el mundo, al pescador, le llevó una copia de la Constitución que reformó. Yo no sé a quiénes les han dado Constitución en Colombia. Hay que comprarla. ¿No? Y cada vez vale más, por ejemplo. Pero eso no se hizo y había que hacer pedagogía. Yo soy docente de Univalle, voy a dictar una cátedra de paz para profesores, y el día que voy a hablar con los profesores, pues me encuentro que muchos profesores que dictaban cátedra de paz no tenían ni la Constitución, no la conocían, ni cómo así. Y esa es una de mis preocupaciones, en eso estoy trabajando, pedagogía constitucional. A la gente hay que explicarle qué es ese preámbulo, qué son esos primeros artículos de la Constitución que se conocen allí como principios fundamentales en los primeros 10, qué son esos derechos de primera, segunda, tercera. Hoy estamos hablando de cuarta y quinta generación de derechos, ¿no? La importancia de eso que digo ahora del bloque de constitucionalidad, esos mecanismos para la protección, para la defensa, no solamente los que todo el mundo reconoce como exitosos, el de petición y la tutela, sí, pero el habeas data, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, ¿no es cierto?, la acción popular, ¿no es cierto?, la acción de grupo. ¿Cómo así? Y la otra, que es la más nueva, la acción de convencionalidad, que no aparece en la Constitución, pero hace parte de ese sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, y que por ese mandato del bloque se está aplicando en Colombia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas son de las cosas que digo yo, la gente debe conocer, y esto no necesita ser abogado, es de todo ciudadano. Lo primero que tiene que conocer un ciudadano es cuál es su carta, cuál es su Constitución, porque es que la Constitución es eso, ese acuerdo entre las autoridades del Estado y el ciudadano. Y si el ciudadano no sabe de su Constitución, no sabe dónde está parado. Y me encuentro que hasta abogados no conocen la Constitución, digo yo, entonces ¿cómo hicieron para el abogado? Pero hasta eso nos ha pasado. Píldoras de la Memoria por Siloé City y la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca. Muchas gracias, Servio, y seguiremos con otros capítulos de Píldoras de la Memoria desde Siloé, Cali, Colombia.